Me gustaría que empezáramos hablando de usted. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su carrera profesional? Mi nombre es María Alba Moreno Lijal, psicóloga de profesión de hace ya muchos años. Perito en psicología y perito también en orientación familiar. Y, ok, bueno, vamos a empezar. No, perito particular. Perito Sí, particular. aparezco en el listado, en el padrón del Estado del Tribunal de Justicia del Estado de Baja California. Ok, ¿me podría hablar un poco de las labores que realiza como perito? Sí, pues básicamente es todo lo que se refiere a hacer evaluaciones psicológicas para dictaminar si son víctimas de violencia o maltrato, cualquier tipo de violencia o maltrato, principalmente si son víctimas también de abuso sexual, sobre todo menores de 18 años o incapaces, y estudios psicológicos para también dictaminar el grado de peligrosidad de algunos delincuentes que cometen algún delito, sacar el perfil, más o menos un perfil psicológico, adentrarnos un poquito al tipo de perfil criminal que hay. Hacemos estudios también con todo lo que se refiere actualmente, los estudios para que se le llama lo que ellos consideran el protocolo de Estambul, que es básicamente para dictaminar si hubo algún tipo de tortura, sobre todo tortura psicológica, ¿no? Porque ya tortura física, pues ya cuando los vemos ya no quedan ni señales, pero tortura psicológica, eso fue durante el año pasado y este año que se nos pidió mucho que hiciéramos ese tipo de estudios, porque se supone que los derechos humanos de los reos, las personas que están encarceladas, pues se fueron, ¿cómo se dice?, no respetadas. Entonces esa fue la razón por la que se empezaron a hacer los estudios, y en los juzgados penales fueron los que empezaron a nombrarnos a diferentes peritos para hacer ese tipo de estudios. También me ha tocado como perito psicóloga dentro del sistema federal, en los juzgados federales, también asistir a víctimas, también en la asistencia a víctimas. A mí me ha tocado asistir a víctimas menores para su declaración, y de igual forma también hay hacer dictámenes que tienen que ver con los delitos más de orden federal, que son tráfico, portación de armas, delitos contra la salud, para determinar también el perfil psicológico de las personas que están detenidas. Bueno, eso es en el área penal. Y en el área familiar, pues básicamente he hecho los dictámenes psicológicos para lo que se considera como un estudio de parentalidad, podríamos decir, qué tan responsables son los padres, qué características cumplen los padres de familia para realmente llevar a cabo un rol paterno o materno adecuado. Y ahí en los juzgados familiares, básicamente también trabajan mucho si los niños son alienados. O sea, ¿por qué eso? Porque sabemos que alguno de los padres a veces pues lleva a cabo toda una campaña, ¿verdad?, donde va alienando al hijo, y entonces termina odiando al otro progenitor. Y ahí los juzgados familiares han estado como más, podríamos decir, más pendientes, o por lo menos ya nos hacen un poquito más de caso cuando sacamos todas las características que tienen que ver con el niño, con el síndrome de alienación parental. Y bueno, eso es en los últimos años ya lo han considerado. La otra es, ahí mismo en los juzgados familiares, con respecto a lo que viene a ser la custodia y lo que viene a ser la convivencia. La custodia, si son también aptos o no aptos los padres para ejercer la custodia del menor, o para la pérdida de la patria potestad también, o para la convivencia, qué tipo de convivencia requieren los menores, de acuerdo al perfil de los padres. Eso es en los juzgados familiares. Y en los juzgados civiles, básicamente hemos hecho dictámenes también que tiene que ver con gente que de alguna manera fue influenciada o manipulada
no estando dentro de sus facultades mentales, ya sea que firmó un testamento, que firmó la venta de un bien o cosas por el estilo, donde están implicadas pues esas firmas que a veces se considera que la persona pues ya no estaba precisamente gozando plenamente de sus facultades mentales para poder hacer eso. Eso es en el terreno de los juzgados familiares. A veces nos ha tocado hacer lo que viene a ser una autopsia psicológica también. En ese sentido, porque la persona a veces ya falleció, pero hay herramientas, hay antecedentes en papel, médicos y demás que se puede hacer un estudio a través de eso. ¿Qué más se podría decir? Así en general es más o menos lo que nos toca hacer. Ok, entonces me dice que ha presentado dictámenes en el sistema de justicia viejo y en el nuevo. En el nuevo no me ha tocado. No me ha tocado, estoy por querer que ya me toque. No sé exactamente en el nuevo cómo se va a llevar a cabo. No me ha tocado. Ya te platicaré cuando me toque solamente. Lo que pasa que en el nuevo, pues como apenas tiene un poquito, apenas están empezando a hacerse los juicios orales. Ok, pues a ver si ya me toca entrevistarla después para que me cuente cómo le fue. Bueno, ¿qué tipo de víctimas atiende? Ya me dijo que jóvenes y así, realiza perfiles. ¿Usted conoce dentro de los ámbitos en los que ha trabajado algún programa de prevención del delito? Tenía la PGR hace mucho, tenía un programa de prevención del delito. Te voy a hablar de hace 20 años atrás. Me tocó trabajar ahí, prevención del delito, en la PGR. Y teníamos un equipo de abogados y psicólogas, muchos practicantes, teníamos del CETIS Universidad en aquel tiempo que trabajaban con un programa de prevención del delito. Ahí estuvimos trabajando como un año. No prosperó realmente, porque era más bien político el asunto y no prosperó. Y en la PGJ pues también se ha hablado de un programa de prevención del delito. A veces no veo que haya prosperado tampoco. Ok. Y ahora, hablando otra vez de los dictámenes, ¿qué materiales utiliza usted para realizar sus peritajes? Pues básicamente es entrevistar a la persona, si se puede entrevistar a los familiares también, porque los familiares nos aportan mucha información, y la aplicación de algunos instrumentos de evaluación que pueden ser cuestionarios. Por ejemplo, si hablamos de peligrosidad, pues tenemos algunas herramientas que nos dan más o menos datos, o algunas escalas de psicopatía, cosas por el estilo, y pruebas psicológicas como puede ser el MMPI, el TAT, el 16 factores de la personalidad, figura humana. Depende del caso. Si son niños, pues ya lo que corresponde a los niños, ¿no? Desde la familia, desde de la persona bajo la lluvia, desde la figura humana, el vender, etc. Lo que se pueda aplicar. Ok. Pero tiene mucho que ver la entrevista. La entrevista inicial. Es la más fuerte. Sí. ¿Le ha tocado así momentos fuertes? Sí. Me ha tocado de todo. Sí. ¿Tiene experiencias muy amargas? ¿Tiene experiencias muy amargas? Pues lo que pasa que yo hace muchos años trabajé dentro de la penitenciaría. Y ahí sí tuve experiencias muy desagradables. Porque también me tocaba hacer estudios para lo que se considera la preliberación de los reos. Y pues a veces no cumplían con los requisitos y se ponían bien bravos. ¿Tampoco sí? Sí, bien amenazadores, bien bravos. Entonces, ahí de alguna manera. Ok, está intenso. Fíjate, yo quería trabajar a penitenciaría. Sí, pues es suave el trabajo. Una vez me ofrecieron para ser perito en el lugar de los hechos, Ese sí no lo acepté, porque era así como a horas de la madrugada, cuando sucede, por ejemplo, un homicidio, que tenía que ir al lugar de los hechos. Está suave como para ti, o sea, como hombre, tú estás más joven, tienes más energía y esas cosas, y estaba suave, estaba tentador.
porque era así como, más bien así como cuando ves en las películas, ¿no? Que vas y buscas, ¿no? Entre la criminología y la criminalística. Entonces estaba muy padre. Y realmente ya no sé si ese puesto sigue, ese era entre la PGJ. Y estaba suave. Se quedó con las ganas. ¿Se quedó con las ganas? Me quedé con las ganas, pero no lo acepté porque dije, no, me van a andar hablando horas de la noche y ir a ver escenas y luego no. Ya ves que de hace que unos 6, 8 años atrás como aparecían de atados, mutilados, entambados. No, hombre. No. Yo creo que ahí sí no. Está difícil. Okay. ¿Usted cuál opina que es el perfil que se le pide al profesional psicología como para hacer este tipo de trabajo? Pues yo opino que básicamente hay gente que le guste y que le guste trabajar con todo tipo de población, porque aquí tenemos que trabajar con todos, nos guste o no. O sea, a veces pensamos que es una persona que está encarcelado inocente y a veces pensamos que es culpable y a veces pensamos que es una persona que no merece, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces quitarnos de todas esas cosas, ¿no? Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ver a las personas como personas, evaluarlas como personas y aceptar, ¿no? O sea, por ejemplo, mucha gente me ha preguntado ¿por qué aceptas hacer un estudio a una persona que ha cometido abuso sexual o violación? Porque es persona, porque antes de rechazarlo tengo que ver si realmente sucedieron los hechos y me ha tocado que muchas veces no. Entonces mucha gente tiene como esa idea de que, ay no, pederastas o cosas por el estilo, yo no los quiero. No, para mí no. Yo creo que por eso se me hace que una de las cosas sería aceptar trabajar con cualquier tipo de personalidad. O sea, tener la fortaleza de decir, le entro, quiero estar, quiero hacer, quiero aprender, porque es una área muy bonita. Y sobre todo tener ganas también, ¿sabes de qué? De proponer cosas diferentes, de hacer que la psicología en ese ámbito todavía florezca más. Te voy a decir una cosa, cuando yo empecé de perito éramos 2. Yo aquí en Tijuana, yo y una amiga una amiga que en ese tiempo trabajaba, ella era prestadora de servicio social y ella nunca le interesó, nomás quedó de membrete y ya después se quitó. Pero duramos muchos años siendo 3 personas. Ay, apenas hasta el año pasado aumentó la lista de peritos. Entonces, realmente nosotros duramos, te estoy hablando de hace más de 20 años, O sea, yo empecé en 1989 a ser perito. Entonces estamos hablando de muchos años y no se usaba, pues no había tanto, podríamos decir, no querían ni los jueces ni la gente lo veía como un trabajo que sirviera, pues. O sea, es el juez el que determina, es el juez el que valora tu dictamen pericial. Entonces pasaron muchos años. Yo ahorita que ya veo que hay más muchachos y todo entrando, digo, pues hay más cosas que hacer, hay más cosas que proponer. Por ejemplo, para hablarte de un ejemplo, para que los jueces nada más tomaran en cuenta lo que es la alienación parental, tengo que pasar muchos años. Y yo me acuerdo que empecé a meterles escritos dentro de lo que es mi dictamen, siempre pongo una fundamentación para que ellos lo lean. ¿Quién sabe cómo finalmente hará unos 4 años, yo creo, que empezaron así como, existe esto, ¿no? Y hay quienes dicen que no existe, ¿no? Pero yo creo que hay muchas cosas que ustedes como jóvenes pueden proponer al sistema de justicia para que la psicología todavía se posicione más. Porque a nosotros los viejos nos tocó abrir así como muchas veredas, muchos caminos, ¿no? Y dentro de la psicología forense, pues todavía hay mucho más. Muchísimo. O sea, hay muchas áreas todavía que meterse. Sí, fíjese que es muy interesante porque hoy justamente, como le comentaba, fuimos a entrevistar a una jueza de ahí, y nos dijo, es que yo no creo en los psicólogos porque no tienen ética. Yo la verdad no. Es como, o sea, a nosotros llegó fuerte, pues, porque
Pues sí, pero es que el asunto no es una cuestión de que tengas ética o que no tengas ética, es que vean el trabajo que se hace. Sus psicólogos que tienen ahí de la PGJ, pues no, a lo mejor no hacen las cosas como ellos quisieran que las hicieran, porque no se les capacita, tienen demasiada gente, no tienen tiempo suficiente, etcétera, etcétera. Y los de ellos sí los toman muy en cuenta. O sea, es mucha parcialidad, ¿no? Y los de uno, ay no, no toman. Claro que es un trabajo que cobras, claro que es un trabajo que cobras. Estamos haciendo nuestro trabajo y no pierdes tiempo en ir a aceptar el cargo, en ir a ver a la persona si está en la penitenciaría, cuántas veces se requiera, lo que terminas, en lo que te lo traen, a veces duras 2 horas sentado en lo que traen a la persona, en lo que haces el estudio, volver a ir, hacer el estudio, presentarlo, ratificarlo, presentarte a la junta de peritos, volver a estar ahí, o sea, son muchas horas de inversión, como para que digas, pues claro que sí cuesta, pero no es el asunto de creer o no creer. A mí me choca que la gente diga, no creo en los psicólogos. No es una cuestión de fe, es una cuestión de ciencia. La psicología es una ciencia. Entonces ellos como jueces son los más, pero nunca van a ninguna capacitación, son los que más tierra echan, porque ellos se creen tener todos los elementos. Pero los peritos son precisamente un instrumento que le aportas al juez de un área que él no conoce. Entonces él no puede decir, porque él no conoce esa área. Si tú escuchas las preguntas que a veces nos hacen cuando nos cuestionan ahí, dices, pues quieren que les describas todo, cómo llegó a esos resultados. Pues dices, no puedes ponerte a darles ahí toda una clase, ¿no? Entonces, ese es el asunto con los jueces, que a veces muchas veces no toman en cuenta justamente el dictamen pericial, porque a ellos no les da la gana, porque no les da la gana. Entonces se creen todólogos, y el juez es juez, no es de formación abogado. Así como no cree en psicólogos, pues no va a creer en médicos, no va a creer en los contadores, en los traductores, o sea, todos los peritos, porque hay todos los químicos, biólogos, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, ¿no? Para eso el sistema de justicia dice, aquí están los especialistas. Tú ayúdate con el especialista para que te dé un poquito de información, pero si estás en esa postura de que no creo, que no son éticos, pues no. Lo que pasa es que de alguna manera la gente piensa que por el hecho de que te pagan, ya no vas a hacer un trabajo bien, y eso es una... Sí. Eso sí nos dio a entender. Eso nos dio a entender esta... Era juez penal, ¿verdad? Sí, sí. Y ella que digo yo, si le estás aportando las pruebas, por ejemplo, por decirte algo del protocolo de Estambul, así tuvo un estrés postraumático, sí hubo la tortura física y psicológica, y quedaron secuelas psicológicas, y ves a la gente y todo, entonces ¿dónde está la mentira? ¿Dónde? O sea, si estás hablando de que hubo y que la persona te está diciendo todo lo que sufrió y que sabemos que existe la tortura porque la sabemos. Entonces, ¿cómo es posible que alguien diga, no, el dictamen del psicólogo no es porque no tienen tortura? Pues, ¿quiénes son ellos para decir que no fue torturada, por ejemplo? Entonces, hay muchas... Es interesante, y yo creo que si te gusta, entrale y empieza. Es lo que le iba a decir, la siguiente pregunta. Empieza, en lugar de andar haciendo servicios en otra parte, métete de la penitenciaría, métete a la PGR. Apenas en este año es la primera vez que en 20 y tantos años que sale una convocatoria para peritos de la PGR. Es la primera vez. Salió ahora en septiembre por ahí. Y en varias áreas. Pues jamás habían... ¿Quién sabe cuántos quedarían? No creo que haya habido muchas plazas. Fíjate, por ejemplo, para estos estudios de tortura, que te digo, pues como eran muchos casos, entonces uno de los muchachos que andaban así de perito en psicología fue contratado por el sistema de justicia.
¿Cuánto crees que duró? Porque le dieron así como todos los casos. No me acuerdo ahorita del nombre. Pero Ya renunció. O sea, es imposible Es que que esto lo haga todo. sí, me imagino. ¿Eh? Me imagino que sí, Y ahí lo estábamos haciendo de gratis, ¿eh? De gratis. de gratis. De gratis. Fíjese, No un caso, ya, muchos casos. todavía sí. Pues como ya usted dice, empezaron 2, a ver si, pues, Ya aumentó la lista y pues lo que queda es que los muchachos se capaciten y aprendan poco a poquito. Nosotros los viejos nos tocó aprender de la nada. Así es, poniéndote y viendo él. Prueba y error. ¿Podría decir prueba y error o...? Pues sí. Sí. Porque, o sea, realmente a mí en lo personal, quienes me ayudaban a explicarme el trabajo, en qué consistía, qué debía hacer, no el trabajo psicológico, sino el trabajo en el ámbito legal, pues eran los abogados. Pero pues te dicen lo básico, ¿no? Y ahí vas aprendiendo. Pues ustedes ya tienen muchas herramientas. Pues hay que utilizarlas, yo creo. Sí, no, yo te estoy hablando de aquel tiempo que no había internet, no había nada. Y ahorita como quiera jalas y traes información de aquí y de allá. Okay. Entonces, en su experiencia, ¿usted recomendaría que hiciéramos prácticas de ese ámbito? Sí. Cuando estaba el Víctor, el subdirector, Marta Cruz, le propuse que se hiciera aquí algo para que los muchachos tuvieran prácticas, que hicieran ustedes como un servicio a la comunidad. Dijo que sí, pero hasta ahí llegó. Sí. No pasó más, pero pregúntale a Marta. Fíjese. Así es. ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Daniel. Pues adelante, Daniel. Si te animas, síguele. ¿Y qué recomendación nos haría, ya por último, a nosotros como estudiantes ahorita para involucrarnos más en el tema? Pues si tienen alguna materia optativa, entrarle a una materia optativa con eso, o irse a prácticas en lugares donde puedan ir metiéndose, ¿no? Yo les estaba dando clase a los muchachos de criminología de ahí de la Universidad de Durango y les decía lo mismo, métanse donde está, pues realmente. A la PGR, métanse ahí no hay casi prestadores de servicios, hay que entrar y hay que empezar a hacer caminito. Porque apenas así la gente dice, pues sí, mira, sí sirve de algo, sí hace esto, ¿no? Ya pues se vaya creando un área de psicología. Algo. En el CEMEFO, por ejemplo, ahí había que hacer todo lo que puedes hacer. En esto que te decía que yo me entré de ir al lugar de los hechos, o sea, meterte qué equipo están cuando sucede un homicidio o algo por eso, a ver quiénes van, pues eso sería bien interesante. Porque, fíjate, el psicólogo, no es por nada, pero tenemos más herramientas que los criminólogos. Sí. Porque tenemos traemos más cosas pues para poder estudiar más el comportamiento humano. Yo digo que más bien es cosa de creérnosla, ¿no? Más bien es cosa de que nosotros nos creamos que podemos hacer más allá de... Porque yo me acuerdo que cuando se hizo la maestría en criminología, en aquel tiempo trabajaba yo en el CETIS, es el doctor Puresis, y a nosotros nos tocó darle clases a los criminólogos de la primera y segunda generación. Sí. Interesante. Que no había ningún criminólogo, de hecho hay bien poquitos aquí en Tijuana, bien poquitos, y en esa generación los que salieron no se dedicaban a la criminología, la mayoría era abogado. Y no se dedican, pero ahora ya con las nuevas escuelas que ya hay más, pero a veces no ejercen como criminalmente. Sí, es que lo ven como que el trabajo muy feo. Yo he oído comentarios de mis compañeros que el trabajo está como muy... Sí, como lo que dice, ir a ver cuerpos o estar pero pues viendo cosas feas. Hay que saber de todo, ¿no? Sí, pero pues ya ve. O sea, que está interesante también. Muy bien. Imagínate si tuviéramos un buen equipo
Ahora que cuando desaparecieron los de Ayotzinapa, los desaparecidos, ¿no? Que trajeron gente de Argentina y que les pagaron 15 millones. Si hubieran buscado gente de México, ¿verdad? Especialista y hubieran hecho un trabajo de investigación. O sea, hay gente. A veces, como tú dices, no las creemos, podemos hacer las cosas. Hay que empezar a creer. Yo los comparo mucho con los muchachos de aquí de medicina. Le digo, los muchachos de medicina desde el primer semestre ya andan con su bata porque ya se empiezan a creer doctores. Así los psicólogos desde el principio deberían empezar a sentirse psicólogos. El puro como Freud y así. ¿Verdad? Sí.